A ver, en las historias de acción, de vez en cuando nos topamos con esos momentos que, literalmente, nos obligan a parar un segundo, respirar hondo y asimilar el tremendo impacto emocional de lo que acabamos de leer. Y bueno, este es exactamente el caso del capítulo 117 de Kaiju número 8. En este análisis vamos a hacer un viaje fascinante hacia un pasado muy oscuro. Es una historia trágica, un relato sobre una pérdida total y una sed de venganza brutal que lleva ardiendo en silencio más de 400 años. O sea, la verdad detrás de la creación del Kaiju número 8 es posiblemente la revelación más desgarradora que hemos tenido hasta ahora. Y para entender bien el tamaño de esta revelación, tenemos que ponernos exactamente en los zapatos de Kafka. De buenas a primeras, la perspectiva cambia por completo. Imaginemos la escena. Los pies hundiéndose en un barro frío y pegajoso. El ruido ensordecedor de gritos y espadas chocando por todas partes. Y claro, surge la gran pregunta. ¿Qué es exactamente este antiguo campo de batalla? Pues bien, estamos en el año 1657, en plena era Meireki. Kafka está ahí, atrapado como un simple observador dentro de un recuerdo antiguo, súper confundido, viendo a un ejército de samuráis que se preparan para una batalla que, sinceramente, parece imposible de ganar. Vale, vamos a sumergirnos en esto, porque el impacto visual de esta escena es una auténtica locura. Imaginemos tener delante a una criatura colosal, una fuerza de la naturaleza imparable, y que nuestras únicas armas sean espadas, arcos y lanzas. Es un choque de eras bestial. El desconcierto de Kafka al ver a estos guerreros antiguos lanzarse contra un kaiju con armas tan primitivas es súper palpable. Sin la tecnología moderna, sin campos de fuerza, sin cañones de riel, estos soldados se enfrentaban al terror absoluto armados básicamente solo con su valentía. Y claro, esto nos lleva a un contraste tecnológico alucinante. Hoy en día sabemos que los trajes de las fuerzas de defensa son una maravilla. Están optimizados al máximo para liberar poder de forma segura y controlada. Pero en la era Meireki, la realidad era muchísimo más macabra. Estos samuráis cogían tejido parasitario de kaiju crudo, tal cual, y se lo injertaban directamente en el cuerpo para ganar algo de fuerza. Pero el precio era devastador. El desgaste físico era monumental y el poder que conseguían, comparado con lo que vemos hoy, era bajísimo. Cada golpe que daban, cada movimiento brusco, destrozaba su propia vitalidad. Vamos, que se estaban consumiendo vivos, literalmente, solo para poder pelear. Sección 1. La masacre de Meireki. Una pesadilla imparable. A pesar de tenerlo todo en contra, parece que ese sacrificio inicial da resultados y consiguen abatir al monstruo. Pero ojo, porque aquí es donde la memoria se convierte en un terror absoluto. Es una caída libre hacia desastre. Después de esa escaramuza inicial donde los samuráis celebran lo que parece una victoria sobre un kaiju estándar, pasa lo impensable. Del propio cadáver del monstruo derrotado, la carne se desgarra y emerge algo mucho peor. Una forma colosal con múltiples brazos cubierta de ojos escudriñadores. El verdadero Daikaiju de la era Meireki, que básicamente estaba usando al otro monstruo como un simple vehículo. Y lo que viene después no es una batalla, para nada, es una matanza absoluta. En cuestión de segundos, esta bestia empieza a aniquilar a los samuráis sin el más mínimo esfuerzo. Es que ni siquiera la mejor técnica marcial del mundo pudo hacer nada ese día. Y la prueba definitiva de esta pesadilla la vemos en la figura del ancestro de Soshiro Hosina, que en esa época histórica era considerado sin lugar a dudas el mejor espadachín de toda la creación. Sin embargo, todo su entrenamiento, su genialidad y su técnica no sirvieron absolutamente de nada. En un abrir y cerrar de ojos, este guerrero de leyenda es brutalmente empalado y devorado por el Daikaiju. Fue la demostración clarísima de que la humanidad se estaba enfrentando a algo que iba mucho más allá de cualquier límite mortal. Y todo esto lo vivimos desde una perspectiva que rompe el corazón. Kafka está justo ahí, en el centro de la carnicería, pero es como un mero fantasma temporal. Grita advertencias a todo pulmón que nadie puede escuchar. Estira los brazos intentando atrapar a los camaradas que caen al suelo, pero sus manos atraviesan los cuerpos. Solo puede mirar cómo el Daikaiju secciona extremidades y acaba con vidas en fracciones de segundo. Es terror psicológico en su máxima expresión. Estar obligado a presenciar cómo masacran a los que sientes como tus hermanos de armas y sentirte completamente impotente, incapaz de intervenir para salvar una sola vida. Sección 2. Trauma y desesperación. El peso de la pérdida total. Creo que es muy importante que hagamos una pausa para honrar y entender la escala real de esta tragedia. Esto no fue solo una derrota militar. El nivel de destrucción que provocó este Daikaiju no dejó piedra sobre piedra. A estos antiguos guerreros les arrebataron absolutamente todo lo que daba sentido a sus vidas. Dieron morir a sus amigos en sus narices. Los campos que cultivaban con tanto sudor quedaron reducidos a cenizas. Masacraron a las familias que juraron proteger sin ningún tipo de piedad. Y sus hogares desaparecieron del mapa permanentemente. No quedó nada. Solo vidas completamente rotas y cenizas cayendo del cielo. Y en esos últimos momentos de vida, mientras la sangre teñía la tierra, no fue el dolor físico lo que dominó sus mentes. Fue la aplastante derrota psicológica. La vergüenza, la impotencia. Esa es la frase que resonaba en la conciencia de cada soldado moribundo. Saber que dieron absolutamente todo de sí mismos, que se sacrificaron usando el poder prohibido de los kaiju en sus cuerpos, y que aún así
fracasaron estrepitosamente a la hora de proteger todo lo que amaban. Sección 3. El nacimiento de la larva, forjado en el odio humano. Y justo ahí, en el punto más profundo de toda esa oscuridad, es donde ocurre un milagro súper siniestro. Entonces, el punto crucial aquí es entender exactamente la mecánica de este nacimiento. Una vez que termina la masacre, los cuerpos mutilados de estos samuráis caen a los cuerpos de agua, que resulta que estaban sobre unas fallas subterráneas enormes. Y esto desencadena una reacción en cadena brutal. La inmensa cantidad de energía residual de la falla impregna el agua. El tejido parasitario rudimentario, que aún seguía pegado a sus cuerpos sin vida, reacciona a esa energía y empieza a fusionar la carne. Y en medio de ese proceso físico pasa algo etéreo. Las conciencias rotas y traumatizadas de miles de soldados muertos se amalgaman colapsando en un único y densísimo núcleo de existencia. Lo que me parece realmente fascinante aquí es cómo esto redefine por completo nuestra idea de lo que es un monstruo en este universo. Normalmente pensamos en los kaijus como fuerzas de la naturaleza o desastres biológicos. Sin embargo, la receta que forma el kaiju número 8 es única en toda la historia. Sí, su estructura está formada por tejido parasitario y se alimenta de energía de falla, de acuerdo, pero su ingrediente principal, el verdadero pegamento que mantiene unida a la criatura, es la profunda desesperación y la vergüenza concentrada de la humanidad misma. Es la más amarga de las ironías. Si lo pensamos bien, todo un ejército entero, sumado a 400 años de un odio indescriptible y un resentimiento profundo, tomó la forma física de una larva minúscula, un insecto que parece súper frágil y sin ningún poder físico directo, pero que lleva en su interior la furia condensada de decenas de miles de almas traicionadas por el destino. Es una auténtica locura. Sección 4. Legado de venganza. Un rencor de 400 años. Entender este dolor inabarcable nos permite conectar directamente aquel pasado antiguo con la guerra moderna que estamos viendo ahora, y esto ilustra de manera brillante uno de los mayores contrastes temáticos de toda la narrativa. Fijémonos en los dos grandes antagonistas naturales de esta era. Por un lado tenemos al Kaiju número 9, una criatura que nace de mezclar los cuerpos de innumerables monstruos muertos, que roba conocimiento humano y actúa como un hongo parásito sin una pizca de empatía. Y por el otro, el Kaiju número 8, una amalgama construida a partir de humanos muertos forjada en el fuego de un odio justiciero hacia los kaiju y diseñada como puro y poderoso músculo. Son espejos perfectos e invertidos el uno del otro, la encarnación del horror biológico contra la manifestación de la voluntad de supervivencia humana. Y de repente, bajo esta nueva luz, todas las piezas del rompecabezas encajan a la perfección. Ahora entendemos clarísimamente por qué, cuando el insecto original encontró a Kafka, su única directiva, su único pensamiento era matar kaiju. Explica por qué, durante aquella batalla contra el director Isao, Kafka perdió totalmente el control y entró en modo berserker. No estaba luchando contra un humano, sino que la amalgama detectó el inmenso poder del Kaiju número 2 integrado en las armas de Isao, y el instinto ciego de venganza tomó el volante. Y por supuesto, esto finalmente revela la verdadera identidad de ese estoico samurái fantasma que atormenta a Kafka. No es una ilusión, es el ancla, la última mente lúcida de aquel ejército caído que reside permanentemente en el núcleo de todo este poder. 400 años, 4 siglos enteros donde esas almas se quedaron atrapadas en la oscuridad, esperando. Esos 400 años de rencor acumulado son, literalmente, el combustible negro como el azabache que fluye por las venas de la bestia, impulsando y potenciando cada una de las terroríficas transformaciones que hemos estado presenciando en la época moderna. Y claro, todo esto nos deja frente a una interrogante enorme y bastante inquietante. Ahora que se ha revelado que esta criatura no es un simple monstruo, sino la encarnación viva y pura del trauma, la vergüenza y el resentimiento humano, el panorama cambia drásticamente. ¿Será posible, para un solo ser humano de la actualidad como es Kafka, cargar sobre sus hombros con todo el abrumador peso de miles de almas sedientas de venganza y al mismo tiempo mantener intacta su propia humanidad? Este análisis ha arrojado mucha luz sobre los misterios del pasado, pero sin duda alguna ha proyectado una sombra inmensa y escalofriante sobre el futuro de esta historia.